Con todo esto, tiempo para ir al análisis de la apertura de estos mercados. Juan Enrique Cadiñanos, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, fotografía, ¿cómo estamos viendo este arranque de sesión, Juan Enrique, esta efímero comienzo de 2025? Bueno, por el momento ligeros movimientos, ¿no? En los mercados tampoco vemos un volumen de contratación que sea especialmente característico, y es lógico hasta que no vayamos viendo en este caso el sesgo de las referencias macroeconómicas de principal calado, como digo, y de principal impacto hacia la economía general. Estaremos muy pendientes de ese cambio de desempleo. En Alemania hemos conocido el dato de desempleo en España con buenas cifras. Es verdad que tendremos que esperar a ver la consolidación y ver si es algo puntual por la época navideña. Es verdad que en España siempre hay recuperación de cifras, pero el dato es uno de los mejores que hemos visto, lo cual puede ser bueno, insisto, si vemos una consolidación en los próximos meses, en las próximas cifras con respecto a la tasa de paro también, pero veremos a ver si son empleos temporales, son, como digo, empleos consolidados. Pero en la jornada de hoy, datos importantes, cambio de desempleo, como decía, en la parte de Alemania, y también el PMI manufacturero en Alemania. Estos serán relevantes y de impacto para la economía general, y será una vez que conozcamos estos, cuando veamos, ¿no?, que los movimientos del mercado pueden ser consolidados. Pero por el momento mucha calma, mucha tranquilidad, volumen de contratación bajo, primeros compases del año 2025 con mucha calma y sobre todo a la espera de ver el sesgo de esas referencias. A la hora de mirar precisamente el comportamiento de los principales mercados, ayer veíamos a la seria sacudida del sector financiero, hoy movimientos muchos más atenuados, pero quería preguntarte precisamente, después de lo recorrido y un escenario de espera de recortes de tipos también, ¿cómo veis al sector financiero? Bueno, pues un poco a la espera de ver cuál es la nota que va a seguir la Reserva Federal. Una nota y sobre todo una hoja de ruta que tendrá mucho que ver y tendrá mucho que decir tras todo lo acontecido con respecto a las medidas que tome el gobierno de Donald Trump. Sabemos que el gobierno de Donald Trump es muy liberal, es muy expansivo en cuanto a economía, y esto es, entre comillas, lógicamente bueno para la economía, pero malo para la inflación, porque al final, lógicamente, las cifras de inflación van a ir en aumento, y esto es algo en lo que la Reserva Federal ha trabajado mucho y ha hecho mucho hincapié en que la inflación ya no es algo que les preocupe y que ahora pueden empezar a bajar tipos. Esto fue hace ya unos meses, ¿no? ¿Qué ocurre? Que si el gobierno de Estados Unidos sigue tomando y empieza de nuevo a tomar medidas expansivas, la economía sigue expandiéndose y la deuda sigue aumentando, esto lógicamente lo que hará es que impactará de forma positiva, me refiero, en el incremento de la inflación y por lo tanto negativa para la economía. Y es aquí donde la Reserva Federal tendrá que tomar medidas. Sabemos que no tienen relación, o no deberían, en este caso, tener relación el gobierno de Donald Trump y la Reserva Federal. Son organismos independientes y tienen que tomar medidas independientes, pero obviamente esas medidas expansivas por parte del gobierno de Estados Unidos hará mucho, tendrá mucho que ver con las medidas que vaya a tomar la Reserva Federal. Y dependerá de esto el que sigamos en esa hoja, sigamos en esa tendencia de bajada de tipos, o se haga una pausa un poco más prolongada con el objetivo de ver cuál es el impacto que tienen esas medidas expansivas del gobierno de Estados Unidos con respecto a la economía, y ver si así de alguna manera tienen que seguir con esa tendencia bajista en cuanto a los tipos de interés, y el resto de economías iremos como siempre, ¿no?, al rebufo, y sobre todo con el caso concreto de un Banco Central Europeo, que es verdad que aquí no hay medidas expansivas y que los tipos se pueden ir bajando poco a poco. Y si miramos precisamente a la hora de mirar otras economías y sobre todo que no dejamos de mirar a China con sus últimos movimientos además y mensajes de que va a reavivar esa economía, ese consumo, estamos viendo sin embargo bastante debilidad en el lujo, también de los sector automovilístico. ¿Cuál es el análisis con respecto a estos sectores? Yo creo que quedarán un poco aparcados o
se mantendrán un poco a la espera, ¿no? de ver cuál es el impacto que puedan tener todas esas medidas, sobre todo ver qué ocurre finalmente con esos aranceles, ver qué ocurre con sectores importantes. Hemos visto un año 2024 con mucho impacto de forma negativa, primero de forma positiva después y de forma negativa al final, de nuevo, y hemos visto cómo, como os decía, ¿no? todo ese impacto ha sido muy volátil en cuanto a su economía y sobre todo hemos visto un mercado asiático con mucha volatilidad. Yo creo que nos encontramos en una situación en la que el consumo discrecional de alguna forma podrá seguir dando sus frutos, podrá seguir marcando un poco la hoja de ruta, pero hay sectores importantes para la economía asiática que no han tenido el protagonismo que se esperaba en el año 2024 y se espera que tampoco lo tengan en el año 2025. Hablamos de la parte de telecomunicación, hablamos de la parte de semiconductores, hablamos de la parte de consumo de lujo, hablamos de la parte de aerolíneas, hablamos de la parte de automovilística. Y yo creo que aquí es algo que el gobierno asiático, en concreto la parte de China, debería tomar partida. Es verdad que han hecho referencia a esto y que van a tomar medidas para de alguna forma reavivar y reactivar su economía y sobre todo sus sectores principales. Por el momento es algo que no ha ocurrido. Estos fueron comentarios que se esgrimieron en marzo y también en mayo del 2024 y a lo largo de todo el 2024 no se ha hecho absolutamente nada. Siguen con esta hoja de ruta porque volvieron a hacer referencia a ello en octubre, pero seguimos sin ver medidas que de alguna forma puedan impulsar esas economías, esos sectores y al contrario se ha vuelto a ver referencia a esos aranceles, una situación lógicamente que destruiría y que seguiría en este caso destruyendo la parte de consumo y que sería algo negativo a la postre y a medio largo plazo estamos viendo cómo está siendo un lastre, ¿no? para la economía china, que veremos a ver cómo cambia y sobre todo veremos a ver cómo lo solucionan, pero por el momento, mientras sigamos en esta tesitura y en esta situación, los sectores que hemos mencionado deberían seguir estando un poco en entredicho y siendo una situación complicada para ellos. Antes de terminar, Juan Enrique, ¿algún consejo, alguna recomendación donde ves oportunidades? No, yo creo que hay buenas referencias. La parte del consumo en Estados Unidos seguirá siendo muy buena en cuanto a que la deuda, o sobre todo si vemos en paralelo que la deuda sigue aumentando, lógicamente el impacto hacia el consumo cíclico seguirá siendo bueno. La parte automovilística de aerolíneas no creo que sea el escenario en el que debamos estar y la parte financiera y bancaria tendremos que esperar a ver qué ocurre con ese escenario de tipos. Yo creo que telecomunicaciones y semiconductores, al menos el primer trimestre, no será una opción viable o una opción interesante, pero yo creo que a partir del segundo o tercer trimestre yo creo que el escenario podría cambiar y nos podríamos encontrar ante oportunidades muy interesantes en ambos. Juan Enrique Cadiñanos, como siempre ha sido un verdadero placer y un lujo. Feliz jornada, feliz negocio, feliz fin de semana y felices Reyes. Igualmente, gracias a vosotros y felices Reyes para todos.